Muy bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a la nueva clase de Cálculo 1 de esta materia perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En esta oportunidad, en la primera parte de la explicación de la clase, vamos a ver lo que corresponde a las funciones implícitas y explícitas. Comencemos entonces. En primera instancia, nosotros estábamos acostumbrados hasta el momento a que nos coloquen ejercicios en donde la variable y estaba despejada y entonces a esa función nosotros la vamos a llamar explícita. Pero, ¿qué sucede cuando la pregunta dada no tiene una variable despejada? En ese caso, vamos a decir que la función está en su forma implícita. Entonces, en resumen, una expresión está en su forma implícita cuando no tiene una determinada variable despejada y va a ser explícita cuando tengamos una determinada variable despejada, que generalmente es la variable y, porque de acuerdo a eso hacemos nuestros cálculos. Bien, veamos entonces un pequeño concepto para entrarnos de lleno en el avance. Funciones implícitas y explícitas. Esta situación se da cuando se presenta una expresión matemática en donde no está despejada la variable y por ende el objetivo será encontrar una expresión matemática que representa una función explícita. Veamos entonces algunos ejemplos para poder entender mejor lo que queremos dar a conocer con esta clase. Vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos y en la pregunta 1 lo que vamos a hacer es verificar si nosotros podemos convertir esta expresión que en este momento se encuentra de manera implícita para poder ver si podemos expresarla de manera explícita, es decir, despejando una variable. Y cuando despejemos la variable, vamos a aprovechar de poder calcular o hacer un repaso del cálculo del dominio. Indudablemente, cuando yo despeje la variable y, voy a obtener una expresión de la cual voy a poder calcular su dominio, voy a poder calcular su dominio de imagen, voy a poder calcular su gráfica, voy a poder calcular su inversa, y así todos los cálculos que hemos ido aprendiendo durante el transcurso de la materia. Por lo tanto, la pregunta 1 dice x al cuadrado más 5xy es igual a 9x más 3y. En este momento, la expresión se encuentra de manera implícita. Entonces, lo primero que debo hacer yo acá es ver la posibilidad si puedo despejar la variable y. Por lo tanto, todo lo que tenga la variable y, vamos a mandarlo a la izquierda, y lo que no tenga la variable y, lo mandamos a la derecha. Entonces aquí, este término 5xy se va a mantener, y este que está con más va a pasar con menos, quedándome de esta manera, 5xy menos 3y. Luego, este término 9x vamos a mantenerlo y este que no tiene la variable y vamos a llevarlo al lado derecho, haciendo de que todo lo positivo se convierta en negativo. Por lo tanto, me va a quedar 9x menos x al cuadrado debido a que este término que está con más está pasando con menos. Indudablemente ahora puedo ver de que puedo factorizar la variable y, porque se está repitiendo en todos los términos que están a la izquierda, y entonces si factorizo y, aquí me va a quedar 5x, y si aquí factorizo y, me va a quedar menos 3, igual a 9x menos x al cuadrado. Luego, esto que está multiplicando puede pasar a dividir, entonces he encontrado una expresión de la cual resulta de haber despejado la variable y, la cual sería y igual a 9x menos x al cuadrado sobre 5x menos 3. Lo que significa de que esta expresión de manera implícita hemos podido transformarla a su forma explícita. Lo importante acá es que entendamos de que cuando una variable esté despejada, para nosotros va a significar de que esa expresión es
explícita. Y mientras que no esté despejada ninguna de las variables, va a ser implícita. De aquí podemos aprovechar, por ejemplo, para calcular el dominio de esta función. A manera de repaso, nuestro problema estaría en el denominador, ya que el denominador no puede ser cero. Por lo tanto, 5x menos 3 es distinto de 0, 5x es distinto de 3, ya que este que está con menos pasa con más, y x es distinto a 3 quintos, ya que este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos 3 quintos. Recordemos de que durante el transcurso del avance en la materia, habíamos dicho de que cuando la variable y está despejada, esto representa una máquina a la cual yo debo alimentarla, debo darle datos para que funcione esa máquina, y ahí nosotros poníamos el ejemplo del cálculo del dominio y del cálculo del dominio de imagen. En esta oportunidad vamos a repasar más que todo el dominio, pero vale recalcar de que podemos intentar también calcular el dominio de imagen, podemos intentar también calcular la gráfica, calcular la inversa, obviamente dependiendo del tipo de expresión que tengamos cuando despejemos la variable y. Por lo tanto, esto está queriendo decir de que para que esta función pueda funcionar tranquilamente a la variable x, voy a poder darle cualquier valor, a excepción del 3 quintos, porque si le pongo 3 quintos, mi denominador se hace 0 y algo dividido entre 0 no existe. Veamos un ejemplo número 2. Tenemos acá una expresión de manera implícita y vamos a ver si podemos transformarla a explícita, tal como hicimos acá, ¿no? Comenzó de forma implícita y pudimos llevarla a su forma explícita. Bien, para ello elegimos una variable a despejar, porque puede ser cualquier variable, indudablemente, pero en este caso nos conviene siempre despejar la variable y para hacer los análisis que tal vez nos puedan pedir luego de llevarla de su forma implícita a explícita. Entonces acá tengo e a la x más e a la y igual a 1. Como quiero despejar y, este término e a la x va a pasar al otro lado con signo negativo y me va a quedar 1 menos e a la x. Ahora, aquí debo recordar que para despejar la variable y que se encuentra en el exponente, voy a tener que aplicar propiedades del logaritmo, y en este caso, propiedades del logaritmo natural, porque al estar la e, que representa la excentricidad y al mismo tiempo la base de un logaritmo natural, voy a tener que recurrir a él para poder bajar la variable, y eso es posible colocando logaritmo natural a ambos términos, es decir, bajo la variable y coloco logaritmo natural de e, y acá coloco logaritmo natural de 1 menos e a la x. El hecho de poner logaritmo natural a ambos lados es porque estoy bajando la variable y, que es la variable de interés, a despejar. Luego aquí debo recordar de que el logaritmo natural de e es 1. Si vamos a la calculadora y hacemos este cálculo, la calculadora nos va a devolver como resultado la unidad. Entonces el logaritmo de e es 1 y 1 por y es y. Lo importante es que pudimos despejar la variable y. Fue posible transformar la expresión de su forma implícita a su forma explícita. Por lo tanto, aquí ya tengo la variable y despejada y entonces puedo aprovechar de hacer un repaso del cálculo, por ejemplo, del dominio en la función. Pero vuelvo a recalcar, puedo calcular su dominio de imagen, puedo calcular su gráfica, puedo calcular su inversa, obviamente dependiendo, recalco, de la expresión que tengamos como resultado. Y aquí, como ya está despejada y, podemos repasar en lo que corresponde al dominio de la función, ya que habíamos dicho en las clases anteriores que para calcular el dominio tiene que estar despejada la variable y.
Entonces, como aquí hay un logaritmo natural, tenemos un problema. No podemos decir de que el dominio es todos los reales. Ya hemos visto de que el logaritmo natural nos causa problemas, pero no siempre, generalmente. Y cuando aquí el signo es negativo, es sinónimo de problema. Entonces, 1 menos e a la x tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Porque necesito de que el argumento sea positivo y sea mayor a 0. Despejando de acá la x, me va a quedar este que está con más, pasa con menos e a la x es mayor a -1, no puede ser negativo, multiplico por -1, y este -1 me va a traer consecuencias acá en la expresión. Indudablemente menos por menos va a ser más, menos por menos va a ser más, y este símbolo de apuntar a la derecha va a apuntar ahora a la izquierda, como consecuencia de haber multiplicado el problema por -1. Entonces acá nace la necesidad de despejar la variable x. Y al igual que acá, como la variable está en el exponente y necesito bajarla, aplico propiedades logarítmicas. Entonces aquí yo digo, para que esta x la pueda bajar, coloco logaritmo natural a ambos lados y me queda x por logaritmo natural de e menor al logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de e es conocido, vale 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Ambos se pueden calcular con la calculadora. Entonces x es menor a 0, lo que significa entonces de que el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta 0. Debido a que este es un intervalo abierto y además está el símbolo de relación matemática apuntando hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito. Veamos un ejemplo número 3. Nuevamente tenemos acá, de manera planteada matemáticamente, una expresión en su estado implícito. Y al estar en su estado implícito, como que quedo inhabilitado al comienzo de poder hacer cualquier cálculo matemático en esta materia, porque no está definida una variable en su forma de que esté despejada, ya sea la variable y o ya sea la variable x. Vuelvo a recalcar para que quede claro. Si nos preguntan así, yo ya tengo que saber de que esto está en su estado implícito. Vamos a suponer de que me están preguntando el dominio de esta función. Bueno, si quiero calcular el dominio de esta función, tengo que tener claro que debe estar despejada la y. Si me preguntan el dominio de imagen, tengo que tener claro que tiene que estar despejada la x. Pero, como les digo, en estos casos es muy común que se pregunte el dominio de la función. Por eso es que generalmente procedemos a despejar la variable y. Pero no es porque sea una norma, no es porque sea una ley, no es porque siempre sea así, sino que a priori a nosotros nos interesa siempre calcular primero el dominio, ya que el dominio es una información importantísima en cálculo 1. Bueno, para calcular el dominio, pues tenemos que ver si se puede despejar la variable y. Digo, tenemos que ver porque no siempre vamos a poder despejar la variable y. O sea que el hecho de que esté en su forma implícita no implica de que siempre voy a poder despejar la variable y. Lo que hacemos es ver si podemos despejar y si podemos despejar, obviamente calcular lo que nos han pedido. Entonces aquí pues todos los términos que tengan y los mantenemos a la izquierda y los términos que no tienen y los mandamos a la derecha. Menos 3x pasa con 3x, más 6 pasa con menos 6. Indudablemente aquí puedo factorizar la variable y porque es un factor común que se está repitiendo en el término número 1 y en el término número 2 que están a la izquierda. Factorizo la y me va a quedar 3x cuadrado menos 12. Con esa factorización tengo un producto de factores en el cual este factor que está multiplicando pasa a dividir. Entonces y es igual a 3x menos 6 sobre 3x al cuadrado menos 2. Si yo puedo
simplificar mi expresión a un resultado mínimo, lo tengo que hacer. Porque mientras más simplificado esté, más fácil para mí será el análisis. Aquí me doy cuenta de que ya tengo despejada Y, pero puedo hacer unas cuantas cositas más acá para que esta expresión quede un poquito más resumida. Como por ejemplo, puedo factorizar el 3, porque aquí son múltiplos de 3. Me va a quedar 3 por x menos 2, porque 3 por x es 3x, 3 por 2 es 6. Y aquí puedo factorizar también el 3, porque son múltiplos de 3. Entonces, 3 por x al cuadrado menos 4, ya que 3 por x cuadrado es 3x cuadrado y 3 por 4 es 12. El 3 se simplifica y me queda entonces y igual a x menos 2 sobre x menos 2 por x más 2. ¿Eso por qué? Porque al simplificar el 3, en la parte de arriba del numerador, está claro que me queda x menos 2, y en la parte de abajo tengo x al cuadrado menos 4, pero x al cuadrado menos 4 es un caso de factorización y se llama diferencia de cuadrado perfecto, y lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2, debido a que si yo multiplico estos términos, pues tendré x por x, x al cuadrado, menos por más, menos, 2 por 2, 4. Pero eso me sirve para ver de que estos factores de acá los puedo simplificar porque son iguales. Entonces, al simplificar x menos 2 con x menos 2, me queda de que y es igual a 1 sobre x más 2. 1 porque acá hay un 1 sobreentendido que al perder esto y esto, queda 1 sobre x más 2. Entonces, esto significa de que esto es lo mismo que esto. Debemos entender de que esto es equivalente a esto. Y entonces pude despejar la variable y, pude hacer algunos cálculos más para poder reducirla a la mínima expresión. Siempre que nos demos cuenta que podemos hacer eso, lo hacemos para que el análisis sea un poco más fácil. En cuanto a, por ejemplo, repito, que nos pidan el dominio de imagen, la inversa, la gráfica, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo puedo calcular su dominio, yo puedo calcular su dominio de imagen, yo puedo calcular su gráfica, puedo calcular muchas cosas. Pero repasemos un poquito el dominio. En este caso, para calcular el dominio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el dominio estaría en función al denominador, porque al tener un denominador tenemos problemas. Generalmente, x más 2 lo apartamos distinto de 0. Entonces, x es distinto de menos 2. ¿Qué significa esto? De que para que esta función pueda ser puesta en marcha, pueda funcionar, a la x le podemos dar cualquier valor menos el menos 2. Claro, si le pongo menos 2, menos 2 más 2 es 0 y 1 dividido entre 0 no existe. Quedaría la máquina sin funcionar. Y solamente con el menos 2 no funcionaría. Después con todos los valores funcionaría tranquilamente. Y entonces hemos calculado el dominio de la función. Pero fíjense que hemos partido de una expresión implícita para llevarla a explícita y poder calcular su dominio. En las clases anteriores ya nosotros teníamos este resultado hecho. Ya nos daban resuelto el problema y nosotros ahí simplemente decíamos, vamos a calcular su dominio de imagen, su inversa, ¿no? Su gráfica, y así iba por delante. Tenemos acá un siguiente ejemplo, un ejemplo número 4, y vamos a ver si es posible despejar la variable y. Logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado y menos y igual a la raíz de x menos 1. Es obvio de que aquí tiene que prevalecer su conocimiento de ustedes en cuanto a despejar una variable. Ya les he comentado de que en cálculo 1 no es correcto decir la palabra obvio ni asumir, ¿no es cierto?, de que los alumnos saben, porque ¿a qué me refiero? Indudablemente muchos de ustedes saben despejar, pero también indudablemente alguno de ustedes no se debe acordar o de repente por la falta de práctica siempre es necesario realizar un recordatorio
de algunas propiedades que yo voy a necesitar para poder despejar Y. Si la expresión está en su forma implícita y nosotros no podemos despejar, pues estamos fregados porque no podemos hacer nada sin el despeje de la variable Y. Como que el despeje viene a ser importante en esta clase de ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. En primera, este logaritmo natural lo voy a pasar a este lado y para pasarlo a este lado sabemos de que todo logaritmo natural pasa al otro lado con su base, que es e. La base de un logaritmo natural es e y obviamente por definición todo logaritmo va al otro lado con la base y lo que estaba en esta parte se convierte en exponente. Lo otro que me está perjudicando acá, digo acá porque aquí no hay y, la variable y está acá. Y como la variable y está acá, debo empezar a despejar mi camino. Entonces, el logaritmo me perjudica, lo mando para acá. Lo otro que me perjudica es la raíz cuadrada, pero eso es solucionable elevando al cuadrado. Elevo al cuadrado el lado izquierdo, elevo al cuadrado el lado derecho, y eso hace que la raíz cuadrada, por propiedades de colegio, quede eliminada. Me va a quedar x cuadrado y menos y igual a e elevado a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Bueno, si yo tengo una expresión elevada a un exponente, elevada a otro exponente, sabemos muy bien de que si yo tengo dos exponentes, esos exponentes se multiplican. Entonces me va a quedar x al cuadrado y menos y es igual a e elevado a 2 por la raíz de x menos 1. Recordemos, por favor, que por propiedades matemáticas básicas, dos exponentes se multiplican. No puedo agarrar y decir, este cuadrado va a tachar a la raíz, ¿ya? Aquí yo debo aplicar propiedades. Cuando yo tengo un valor, por ejemplo, a elevado a b elevado a c, b y c se multiplican. Debe estar claras las propiedades de colegio. Entonces, ahí ya, a veces el profesor dice, ¿no? Eh, Vamos a suponer de que ustedes se acuerdan de todas las propiedades. Deberían acordarse de todas las propiedades de colegio, indudablemente. Pero no está por demás hacer un recordatorio. Y bueno, aquí yo puedo factorizar la variable y, que es la que se está repitiendo, es un factor común, factorizo y me va a quedar obviamente x al cuadrado menos 1, ya que y por x al cuadrado es x al cuadrado y por 1 es y. Y claro, este que está multiplicando, tranquilamente lo puedo pasar a dividir. Y vean ustedes de que tengo despejada la variable y. O sea, pude despejar la variable y. Por lo tanto, esta es la función que yo tuviese que analizar si me pidieran el cálculo del dominio para este tipo de ejercicio. Bueno, ¿es posible calcular el dominio de esta función? Indudablemente que sí. Lo primero que debo hacer es reconocer cuántos problemas tuviese esta función, porque aquí yo tengo dos problemas a resolver, ¿no? El primer problema es la raíz cuadrada, que sabemos que es un problema, y el segundo problema es el denominador. Por lo tanto, como mi función tiene dos problemas, resolviendo el primero y resolviendo el segundo, el dominio final sería la intersección de ambos. ¿Por qué la intersección? O a ver, ¿por qué hay que intersectar los dominios de una función que tenga varios problemas? Porque la intersección es encontrar un sitio, un lugar, un conjunto numérico que pueda satisfacer tanto a la x del numerador como a la x del denominador. Es decir, que si yo vengo acá y digo, si a esta x le pongo 0, aquí no habría problema. Pero si le pongo 0 aquí, tengo problema. Entonces, aquí no tengo problema si le pongo 0. Pero aquí tengo problemas si le pongo 0. Entonces, ¿le doy 0 o no le doy 0? ¿No? Pongo ese ejemplo para que vayan entendiendo. Aquí yo le pongo 0, no hay problema,
porque 0 al cuadrado 0, 0 menos 1, menos 1. Pero si aquí le pongo 0, 0 menos 1 es menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 no existe. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Le pongo 0 o no le pongo 0? No podés ponerle 0. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer aquí y aquí. Y entonces nace la necesidad de calcular los dominios por separado de cada uno de los problemas para luego intersectar. Entonces, el dominio 1 es la raíz cuadrada, el argumento lo apartamos y ya sabemos de que con una raíz cuadrada el argumento debe ser mayor o igual a 0. Así que despejando x, x es mayor o igual a 1. Por lo tanto, ¿qué me está queriendo decir la matemática? Me está diciendo, mire, para que funcione esta partecita de la máquina, no toda la máquina, esta parte de la máquina, tenemos que darle de 1 para adelante. O sea, de 1 a más infinito. Pero eso no significa de que va a funcionar acá abajo, porque acá abajo tengo otro problema. Entonces, una función puede tener varios problemas. Entonces yo vengo y digo, bueno, vamos a calcular el problema del denominador. Ya resolvimos el problema de la raíz par. Entonces, el denominador x al cuadrado menos 1 tiene que ser diferente de 0. Y despejando acá nos va a quedar de que x al cuadrado es distinto a 1, porque este que está con menos pasa con más. Y x es distinto a más menos por el cuadrado, la raíz cuadrada de 1. Entonces, x no puede ser ni 1 ni menos 1. Por lo tanto, el dominio 2 es todos los reales menos el 1 y el menos 1. Lo voy a plantear así. ¿Qué fue lo que hizo acá el licenciado, digamos, en este cálculo matemático? Lo que hizo el licenciado o la licenciada fue averiguar con qué valores funciona la parte de arriba y con qué valores funciona la parte de abajo, porque son dos problemas diferentes. Ahora, como yo tengo dos problemas que ya fueron resueltos, para que funcione toda la máquina, ¿qué valores le voy a dar? Entonces, pues aquí voy a tener que graficar mi problema número 1, graficar mi problema número 2 y fijarme desde dónde se repite un intervalo para poder calcular la respuesta final. Las gráficas acá son muy sencillas. Dice que la primera debe ser de 1 a más infinito. Hago una línea recta, busco el 1 y sobre el 1 trazo un redondo subrayado porque es un intervalo cerrado, mayor igual, menor igual, son intervalos cerrados. Entonces, esto que yo calculé aquí matemáticamente es lo mismo que estoy diciendo gráficamente, ¿no? De 1 para adelante, hasta el infinito. Y el segundo es todos los números, es decir, trazo una recta real, arriba una recta en la que digo voy a tomar en cuenta todos los números menos el 1 y el menos 1. Como ya tengo graficado el problema 1 y el problema 2, ahora me fijo dónde se intersectan, dónde son iguales. ¿Y por qué te interesa ver esa igualdad? Porque donde sean iguales, ahí vamos a saber qué valores darle a la parte de arriba y qué valores darle a la parte de abajo para que toda la máquina funcione. Y aquí está clarísimo de que a partir del 1 para adelante, los dos tienen lo mismo. Es decir, esta parte no hay aquí, esta parte no hay aquí, pero a partir de acá, del 1 para adelante, tenemos una igualdad, una intersección. Lo que significa de que si yo le pongo 2, va a funcionar toda la máquina. Si yo le pongo 3, va a funcionar toda la máquina. Entonces acá va a empezar de 1 a más infinito, ¿no? Desde 1 a más infinito. ¿Por qué con paréntesis? Porque en un intervalo cerrado, frente a un intervalo abierto,
En una intersección gana el intervalo abierto. Es decir, en una intersección se coloca paréntesis cuando enfrento un intervalo cerrado con un intervalo abierto. Gana el intervalo abierto y es por eso que está aquí con paréntesis desde 1 hasta más infinito. Entonces, vuelvo a recalcar. Fácil sería que yo diga, atención jóvenes, damas y caballeros, esto es colegio y ustedes ya lo saben. O sea, sencillo decirlo así, pero indudablemente tenemos que hacer un repaso para que quede claro esto de acá, ¿no? Vamos a ver un ejemplo número 5 y vamos a volver a despejar la variable y, si es posible, y pues tengo e a la y más 4x menos e elevado a y más 1 igual a 4e por x. A ver, todos los términos que tengan y a un lado, e a la y se mantiene, menos e elevado a y más 1 se mantiene, y este que está con más pasa con menos. Se me va a quedar 4e por x menos 4x, ya que este lo estoy llevando al otro lado, ya que yo necesito solamente la variable y a la izquierda. Por propiedades, me va a quedar e a la y menos aquí, otra propiedad de colegio que durante muchos años de colegio se la mencionan. Esto se puede escribir como e a la y por e. O sea, reparto la e con la variable y e con el 1. ¿Y eso por qué? Bueno, porque misma base se copia la base y los exponentes se suman. O sea que esto es lo mismo que esto. De aquí puedo factorizar e a la y, porque se está repitiendo en el primero y en el segundo. Si factorizo e a la y, me va a quedar 1 menos e. Y aquí si saco e a la y, aquí tengo 1. Y si saco e a la y, aquí tengo e. Igual a 4ex menos 4x. Y bueno, esto que está multiplicando pasa a dividir y entonces tengo prácticamente ya casi despejada la variable y. Lo que me falta acá es obviamente bajar esta variable. Y ya sabemos que para bajar la variable tengo que aplicar logaritmo. En este caso natural, porque es una e. Entonces, bajo la variable, coloco logaritmo natural a ambos lados y veo qué más puedo hacer. En este caso, por ejemplo, me va a quedar de la siguiente manera. Y es igual al logaritmo natural de 4e por x menos 4x sobre 1 menos e. Pero ocurre que acá me doy cuenta de que el 4 se repite y la x se repite. Entonces, factorizo con el signo negativo porque me doy cuenta que si yo saco este 4x con el signo negativo, su resultado va a ser lo mismo que está abajo y eso me permite simplificar. Entonces, si yo saco 4x con el negativo, aquí me va a quedar menos e. ¿Por qué menos e? Porque menos por menos es más, 4x por e es 4ex. Menos por más es menos y 4x por 1 es 4x. ¿Qué consigo con eso? Que esto es igual a esto. Menos e más 1 es lo mismo que 1 menos e. Entonces, lo puedo simplificar y me queda que y es igual al logaritmo natural de menos 4x. O sea, ¿qué significa esto? Que todo esto de acá, es lo mismo que esto. Solo que yo tuve que hacer aquí propiedades, tuve que despejar, tuve que encontrar la forma de poder reducirlo lo más que se puede. Y bueno, me queda muy fácil poder calcular el dominio de la función. Recalco, también pudiese calcular el dominio de imagen, pudiese calcular la gráfica, pudiese calcular su inversa, etcétera. Como hay un logaritmo natural, sabemos de que el tratamiento para un logaritmo natural es el argumento que se debe apartar y mayor a cero. Como no puede ser negativo, multiplico por menos 1 por menos 4x es 4x, el 0 es neutro y este que está de mayor pasa a menor. Este que está multiplicando pasa a dividir y 0 entre 4 es 0. Por lo tanto, para que esta máquina funcione, x debe ser menor a 0. Es decir, de menos infinito a 0. Y entonces aquí cumplí dos cosas importantes para nosotros en la materia. Uno, que el alumno sea capaz de despejar una variable de una expresión implícita para que encuentre una expresión explícita
y de ahí pueda calcular lo que le pida. En este caso, el dominio de la función. ¿Por qué calculé solamente el dominio? Porque quería mostrar la respuesta a la siguiente pregunta. Muchas veces preguntan, ¿no? Lo siguiente, ¿y, ¿y qué ganamos despejando Y? ¿O qué ganamos despejando X? O sea, al hacer todo esto, ¿de qué nos sirve? Bueno, todo esto lo que hace es que al poder despejar la variable Y, por ejemplo, vamos a obtener una función de la cual voy a poder calcular su dominio. Si de aquí yo puedo despejar la variable X, entonces vamos a obtener una expresión que al estar despejada X, voy a poder calcular su dominio de imagen. Entonces, a veces voy a tener que despejar la expresión para tener el panorama claro en cuanto al cálculo del dominio y en cuanto al cálculo del dominio de imagen. Entonces, esta va a ser nuestra primera parte de la clase de hoy, en la cual vamos a parar en este momento la grabación de la clase para continuar con la segunda parte y estas explicaciones estén por separados, ¿no? Para que ustedes puedan ver eh, de forma individual el cálculo de la expresión implícita, explícita, y ver el comienzo de nuestro nuevo tema que se va a llamar límites. Entonces, en este momento, damos por finalizada esta parte de la clase y por ende vamos a parar la grabación de nuestra clase. Como siempre, agradeciéndoles su valiosa atención.